hagamos un análisis de este tema que hemos puesto sobre la mesa, sobre la infraestructura en nuestro país, lo que ha quedado rezagado, pero también lo que está pendiente de que culmine la administración federal, porque uno de los compromisos ha sido no dejar nada pendiente, ninguna obra pendiente como se hacía en el pasado. Ya veremos si hay un balance entre lo positivo y lo negativo que tal vez se pudiera llegar a tener. Por ello me da muchísimo gusto poder platicar en este mediodía con Javier Martínez. Él es investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Javier, te saludo con gusto, nos saludamos vía telefónica. Muy buenos días, Mitzi, es un gusto estar aquí con ustedes y hablar sobre estos temas, en particular sobre el tema de las contrataciones públicas de la Administración Pública Federal. Efectivamente, ¿cómo se está haciendo la contratación? Ya en algún momento platicábamos con Leonardo Núñez, que has hecho varias investigaciones en conjunto con él sobre estas adjudicaciones directas, en algún momento de medicamentos, en algún momento de otros productos que adquiere el gobierno, pero también en el caso de las obras, de licitaciones que se hacen en adjudicaciones directas, en estas obras prioritarias que también tiene el gobierno federal, y ha quedado también un poco rezagado. Por ejemplo, hospitales, ¿no? Infraestructura hospitalaria en medio también de una pandemia que hemos llevado más de un año con ella y que pues no ha sido una prioridad para el gobierno federal. ¿Qué nos dices? Bueno, recientemente publicamos el 5 de julio una evaluación sobre las compras que ha hecho el gobierno federal durante el primer semestre de este año. Al respecto, nosotros identificamos desde una perspectiva general sobre lo que se ha hecho, que el 86% de las compras y ventas que hace el gobierno federal se hacen por el proceso de adjudicación directa, lo cual es preocupante porque pues este tendría que ser un mecanismo de excepción donde solo cuando hubiera un caso fortuito o un proveedor único en el mercado se tendría que hacer de esta manera. Sin embargo, sigue siendo uno de los principales procesos de entrega de contratos durante el gobierno actual. En particular, vemos que en comparación a los gobiernos anteriores se ha mantenido básicamente igual. En promedio, de 2010 a 2018 se entregaba el 79.6% de los contratos por el mecanismo de adjudicación directa, y en los primeros 6 meses de este año se mantiene en el 80.6%. Y todo ¿Cuáles son los riesgos de esta situación, es decir, de entregar de manera directa? Bueno, tenemos que aclarar primero que sí existe en la ley y es legal el hecho de que se hagan adjudicaciones directas. Claro. Se señala que si hay un proveedor único, como el caso de las vacunas contra la COVID, pues sí se puede utilizar este mecanismo. También que si hay una situación de emergencia por la cual se necesita hacer una compra inmediata, se puede hacer un proceso de adjudicación. También si hay fines militares o de seguridad nacional, se puede hacer de esta manera. El problema es que en general estos procesos tienen muchos menos mecanismos de revisión y de evaluación para evitar los casos de corrupción, y al ser adjudicados directamente a cierto proveedor, pues no se garantiza que haya una competencia y que se entregue a los mejores precios y al mejor oferente de estos procesos. Y pues puede estar muy relacionado con el amiguismo y con otros casos que ya hemos señalado en otros casos de corrupción, como la estafa maestra, como Odebrecht, por lo cual tenemos que tener un ojo puesto sobre qué tanto se siguen haciendo estos tipos de procesos, y por eso es que nosotros señalamos este problema. Sí, dime una cosa, Javier, en otras ocasiones también incluso desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han evidenciado empresas que han sido contratadas, que se les ha entregado adjudicaciones directas, que además pareciera que no ha sido revisado el historial porque han tenido observaciones incluso en cuentas públicas, incluso no solamente desde gobierno federal, sino en los gobiernos estatales, por no entregar las obras a tiempo, por actos incluso de corrupción. ¿Por qué sigue habiendo esta práctica? ¿Por qué no ha sido detectado por el gobierno federal o por qué lo sigue aplicando de esta manera pese a la evidencia clara que allí se encuentra? ¿Es negligencia? ¿Es falta de atención? ¿O es simplemente, bueno, hacer caso omiso? Bueno,
Este gobierno actual se comprometió desde el inicio, lo cual es muy positivo, a hacer un cambio sobre los procesos de licitación y que incluso se dijo que se iban a eliminar las adjudicaciones directas. Esto es un poco irreal, sin embargo, fue uno de los compromisos que se mencionó. Ahora bien, eso en consecuencia se centró las compras gubernamentales en la Secretaría de Hacienda bajo el argumento de que así se iba a bajar estos mecanismos de adjudicación directa. Sin embargo, al analizar a 2 años de que se comenzó este proceso, podemos ver que se mantiene prácticamente igual estos procesos. ¿Por qué esto no ha cambiado durante lo que va del gobierno y por qué se ha mantenido de esta manera? Primero, creo que es importante preguntarnos por qué hacen y ocupan las adjudicaciones directas. Primero, porque son más fáciles, tienen menos procesos, entonces es ventajoso para no tener que hacer para cuando no hay una buena planeación durante los procesos de contratación. Ahora, ¿qué se necesita para poderlo cambiar? Yo creo que, en primer lugar, es importante que haya voluntad política. Primero, porque todas las instituciones que intervienen en los procesos de contratación tienen que hacer su trabajo. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda tiene que llevar una planeación sobre los procesos de contratación para que se hagan de manera correcta durante el tiempo establecido. Si no se da el tiempo necesario para hacer los procesos de contratación, es lógico que se van a adjudicar. Y, por ejemplo, si en diciembre tienes que hacer una compra importante y la comienzas a planear hasta octubre, solo vas a tener 2 meses para hacer este proceso y vas a terminarla adjudicando porque no te das el tiempo necesario para hacer un buen proceso de licitación pública. Y, por ejemplo, también es necesario que intervenga la Secretaría de la Función Pública para hacer una revisión de cada uno de estos contratos. Ahora, con el cambio de secretario, él mencionó hace unos pocos días que la Secretaría de la Función Pública ahora se iba a inmiscuir en cada una de las compras que realiza la Secretaría de Hacienda. Creo que posteriormente tendremos que hacer una evaluación si esto va a tener un efecto sobre la corrupción y los procesos, pero hasta ahorita no hemos visto que las acciones de la Secretaría de la Función Pública hayan tenido un cambio importante sobre cómo se realizan los procesos de compra del gobierno actual. Y pues creo que también es importante que haya una revisión posterior de la misma Auditoría Superior de la Federación. Como mencionaban hace unos momentos, esta institución es una revisión, pero es importante que previo a esta revisión, que hace 1 año o 2 años después de que se hicieron las compras, se haya mecanismos dentro del gobierno y de la administración pública para que se revise cada uno de los procesos de licitación en el momento en que se están haciendo. Y también incluso diría que es importante que haya voluntad política de los legisladores, porque ellos son los que evalúan los resultados que les arroja la Auditoría Superior de la Federación y, por ejemplo, tienen que ser muy receptivos hacia todos los mecanismos que existen para mejorar los procesos de obra pública y de licitación. Por ejemplo, el año pasado, la COFECE, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, hicieron una propuesta para reformar la ley de adjudicaciones, la cual tenía muchos ámbitos muy importantes que yo creo que sería importante retomar y que a 1 año de que se presentó no ha tenido avance. Y este retraso, pues básicamente es por la falta de voluntad que señalas, ¿no? Así es. Es indudable que hay muchos aspectos a mejorar sobre los procesos de licitación y sobre las leyes al respecto de esto, pero pues si se deja desatendido, si no se retoman las buenas propuestas que hay para mejorarlo, se va a quedar ahí. Y creo que es importante señalar, por ejemplo, algunas de las propuestas que señalaba COFECE para mejorar esta situación, que era desarrollar un área de contrataciones públicas especializado para eso. Antes, por ejemplo, para el área de los medicamentos, estaba esta área del IMSS que centralizaba todas las compras de medicamentos y que era muy especializada para estos procesos y que, sin embargo, se desapareció y esto dificultó muchas otras cosas. Bien,
si ya no tenemos este mecanismo y se centraliza, está bien, pero necesitamos un área muy especializada y lo suficientemente capacitada para realizar las compras de todo el gobierno, que es grandísimo. Si vamos a los números que mostramos en la investigación que hice con Leonardo Núñez, por ejemplo, en solo 6 meses de 2021 se hicieron más de 70,000 contratos por casi 200,000 millones de pesos. Sí, para evitar la opacidad y que no haya ningún tipo de duda, aunque las cosas se estén haciendo bien, pero de todas formas hay que entregar cuentas claras. Gracias, Javier Martínez, por esta explicación, este análisis, que bueno, es parte de una investigación que ustedes realizaron y que nosotros damos seguimiento de manera puntual también para a su vez darlo a conocer. Investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Que tengas excelente lunes. Es un gusto haber estado con ustedes y los invito a leer nuestra investigación en contralacorrupción.mx. Espero que tengan un excelente día. Así es. Muchas gracias por estos minutos hoy con Mega Noticias.